Aranda y soy estudiante del primer año de la Universidad Autónoma de Chile. El objetivo de esta entrevista es académico y te realizaremos una serie de preguntas para conocer la terapia ocupacional desde la perspectiva de un profesional que ya ejerce la profesión. Esta entrevista durará entre 7 a 15 minutos. Primero voy a empezar con las dimensiones del área personal, preguntando cuál es tu nombre. Bueno, mi nombre es Camila Venegas, soy terapeuta ocupacional. Ya, ¿y tu edad? Mi edad, tengo 26 años. Ya, ¿y hace cuánto tiempo egresaste? Egresé el año 2016, pero me titulé, egresé a finales de año, así que mi titulación fue el 2017. ¿En qué área trabajas actualmente? Actualmente trabajo en el área de geriatría, trabajo con adultos mayores. ¿Y cómo decidiste esa área? La verdad, el área me decidió más a mí, más que una decisión personal. Y yo dijera, ya, voy a trabajar con adultos mayores. No es tan así. Cuando uno egresa, tiene ciertamente sus áreas de preferencia, pero el campo laboral igual te va guiando un poco. Entonces encontré este trabajo y decidí probar para ver si es que compatibilizaba tanto conmigo como, tanto yo como con el programa y el programa conmigo, y funcionó. Así es que de ahí continué en el mismo programa en el que estoy actualmente. ¿Y te gustaría trabajar en otra área? La verdad es que sí, me gustaría trabajar en otra área, me gusta mucho el área de geriatría, pero también me gustaría incursionar. Por ejemplo, desde cuando estaba estudiando me gustaba mucho el área neurológica. De hecho, en la actualidad igual me encuentro cursando un diplomado en neurología y neurociencias que espero poder aplicar y ejercer más adelante. A pesar de que de igual forma lo puedo aplicar con adultos mayores, porque igual hay mucha incidencia con el área neurológica, pero también me gustaría explorar algunas otras áreas. A pesar de que la geriatría igual sigue siendo un campo potente como para mí. Bueno, desde el enfoque aquí, al trabajar en geriatría, ¿qué enfoque consideras que es más óptimo? A ver, desde el enfoque igual es complejo decir uno cuál es el más óptimo, porque finalmente en el ejercer igual te va dando un poco ese marco, te lo va dando como algo más grande, más macro, por ejemplo el lugar donde uno se encuentra. ¿Ya? En particular, creo que en el área donde estoy trabajando y en el lugar donde estoy trabajando se utiliza un enfoque mucho más contemporáneo, ya, donde tiene que ver harto el valorar la ocupación de la persona, donde se respeta mucho esto de considerar y, bueno, como les decía hace un rato, valorar la ocupación así de la persona. Ya. Con respecto al vínculo terapéutico, ¿te dificulta crear vínculos con tus usuarios? No, en particular en el área de geriatría yo creo que es una de las áreas donde se hace igual un poco fluido esto del vínculo, porque en sí los adultos mayores, en el lugar donde trabajo es una comuna igual un poco vulnerable, por así decirlo, trabajo en la comuna de La Granja, y los adultos mayores de por sí, en el relato lo que más se repite es que ellos buscan cariño, buscan este vínculo, buscan cercanía. Entonces en sí no es difícil generar el vínculo con ellos. Lo que sí para uno como profesional muchas veces es difícil también marcar bien los límites, porque a lo mejor ellos como usuarios no lo ven a uno como una persona querida, ¿cierto? Si bien ellos nos ven como profesionales, pero ellos nos consideran parte de su familia. Y nos han dicho, a mí me lo han dicho 1.000.000 de veces, para mí usted es mi hija. Entonces, en ellos es mucho más difícil poner el límite al vínculo y en uno mismo como profesional que crear el mismo vínculo. Y eso yo creo que igual ahí es un trabajo un poco más complejo. ¿Desde qué paradigma te basas a nivel laboral? Más que basarme yo propiamente, esto de los paradigmas es mucho más dado por algo más macro, como por el lugar donde uno llega a trabajar. Y en sí no es algo como que uno elija, ¿ya? Sí, obviamente uno como profesional puede ir guiando la intervención con el usuario, pero siempre hay algo mucho más macro que lo rige. Y en el caso yo creo que en el lugar donde trabajo el paradigma que se le acerca más o el que más se utilizaría sería el paradigma contemporáneo, que donde mayormente le da mucho énfasis a lo que es la ocupación y valorar la ocupación de la persona.
Al trabajar en geriatría, ¿qué enfoque consideras más óptimo? Bueno, siempre es importante un enfoque donde considera a la persona y su entorno. Creo que igual se utiliza harto el enfoque biopsicosocial porque, o en lo personal también creo mucho que somos un sistema. Entonces no podemos trabajar en base a solo uno de los componentes que nos forma como seres humanos. Yo creo que eso es como el más óptimo y sobre todo con adultos mayores donde finalmente uno en el ejercer se va dando cuenta que en sí tienen muchas carencias tanto en lo social, en lo afectivo, en lo cognitivo y tiene muchas deficiencias físicas. Entonces en sí se debe trabajar de base como con toda la persona y aparte que es muy sistémico, mejorando uno obviamente vamos a poder ir trabajando mejor con los otros. Ya, desde las dimensiones del equipo, ¿trabajas con otros colegas? Con otros colegas de otras profesiones sí, somos un equipo multidisciplinario, bueno, dentro del programa está la coordinadora y después viene todo el equipo de forma lineal donde contamos con psicóloga, kinesióloga, trabajadora social, terapeuta ocupacional que soy yo dentro del equipo y trabajamos con 2 asistentes del adulto mayor, así se conforma el equipo del programa. ¿Nos podrías comentar cuál es el rango de edad más común con el cual trabajas? Dentro del programa trabajamos con adultos mayores, como mencionaba hace un rato, como el criterio de ingreso es de 60 años hacia arriba. Ya nosotros tenemos adultos mayores desde los 60 años y la adulta mayor que presenta más edad, si no me equivoco, tiene 93 años. Desde la ética profesional, ¿tienes conocimiento del código de la ética del terapeuta ocupacional? Sí, imposible no tener conocimientos del código. Y sí, sabes que en el ejercer se ve bastante. Yo creo que hoy en día con las tecnologías es bien fácil un poco transgredir esa línea. Entonces en sí debemos estar como bien preocupados de eso. Y como te mencionaba en una de las preguntas anteriores, en mi caso en particular con los adultos mayores, como te decía, ellos generan un vínculo quizás un poco más allá con uno que no será el profesional, que nos consideran parte de. Entonces en sí, igual por parte de ellos, existe a lo mejor una posible intención de transgresión sin ellos saber que existe a lo mejor este código. Y es uno donde también ahí tiene que ir poniendo los límites y tiene que considerar que siempre uno es profesional y usuario, independiente de que haya como mucha buena onda, por así decirlo, con el usuario o un vínculo muy cercano. Pero sí se conoce, imposible no conocerlo. Desde el modelo, ¿qué modelo te gusta situarte? El modelo, bueno, igual se trabaja en base al usuario. En el centro donde trabajo hay alrededor de 130 adultos mayores y claramente cada uno de ellos tiene necesidades distintas. En algunos va a depender de las patologías, de sus necesidades, de su historia de vida, el tratamiento en sí a implementar con ellos. Y bueno, yo creo que en adulto mayor uno de los que más se utiliza es el modelo de ocupación humana. Se ocupa harto porque trabajamos con los valores de la persona, con la motivación intrínseca, trabajamos mucho en base a la habituación. Con adultos mayores se trabaja mucho en base a la habituación. Y otro de los modelos a utilizar también es el rehabilitador en base a las patologías que ellos presentan. Con el modelo rehabilitador podemos trabajar mucho en base a potenciar sus capacidades, sus habilidades y poder trabajar con sus capacidades remanentes para así que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Yo creo que esos son como los que más se utilizan, pero claramente el modelo a trabajar lo da el caso, las particularidades del usuario con el que uno está trabajando. ¿Cuál es la técnica de evaluación que utilizas frecuentemente? A ver, como técnica de evaluación y como consejo también, considerando que en algún momento fui estudiante y que en sí el proceso de evaluación con los usuarios es un proceso que genera mucha ansiedad en uno mismo. Entonces yo creo que una de las mejores técnicas es verificar las pautas también que se van a aplicar, poder conocerlas, cosa de no estar ahí como con el usuario y teniendo dudas con la pauta a aplicar, ya sea una entrevista semiestructurada, una entrevista estructurada y la evaluación en general. ¿Ya? Creo que es súper importante echarle una mirada antes de aplicarlas y en mi caso con adultos mayores siempre, y yo creo que también en todos los casos, siempre se debe explicar
muy bien la evaluación o lo que uno va a realizar con el usuario. Ya, independiente de que sea estructurada o no, uno siempre debe decirle si es que se va a realizar una evaluación, si es que se van a realizar preguntas, que estén tranquilos, que esto no cambia nada, porque por ejemplo en mi caso en particular con los adultos mayores genera mucha ansiedad. Entonces que uno los evalúe, el hecho de estar en una posición de evaluado, sea una entrevista de actualización de información, sea una entrevista de rigor por el tiempo que llevan en el centro, en sí les provoca mucha ansiedad. Entonces puede que la entrevista resulte súper bien, la evaluación resulte súper bien, pero lo que genera en el usuario a posterior igual es importante considerar. Por eso también creo que dos de los tips o de las consideraciones más que les puedo dar como consejo y como experiencia profesional es conocer bien las evaluaciones y poder anticipar al usuario lo que se va a realizar. ¿Qué características y competencias debería poseer un terapeuta ocupacional al trabajar en geriatría? En geriatría en particular yo creo que uno debe tener bastante paciencia. Paciencia no solo por considerar que son adultos mayores y que a lo mejor el común de la población puede creer que un adulto mayor no entiende bien lo que uno dice, sino que paciencia porque al trabajar con adultos mayores uno trabaja con una persona que tiene una historia de vida, como dije anteriormente, trabajo con adultos mayores de 60 años hacia arriba. Entonces imagínate trabajar con un adulto mayor de 80 años, que tiene 80 años de una forma de hacer las cosas y viene uno como profesional a plantearle distintas opciones, distintas miradas diferentes, valga la redundancia, y uno debe tener paciencia porque los adultos mayores en sí tienen un tiempo y ese tiempo hay que respetarlo. Entonces uno debe tener paciencia, por ejemplo, para explicarle las evaluaciones. Uno debe tener paciencia en cuanto a que, considerando que el adulto mayor presenta un decrecimiento de la flexibilidad cognitiva, entonces el trabajo en sí debe ser bien paciente y, como mencionaba hace un momento, respetar mucho los tiempos del usuario. Y por otro lado, tener mucho carisma, mucho de piel, mucha cercanía con el usuario, porque con el adulto mayor uno interfiere un poco en muchos ámbitos de sus vidas. Entonces, por ejemplo, con un niño uno siempre va a trabajar o casi siempre con la presencia de los padres. En cambio, con el adulto mayor uno trabaja con el adulto mayor y es él el que le abre las puertas prácticamente de su vida, de su familia, de su hogar. Entonces, de por sí hay que tener una fineza, una sutileza bien importante para trabajar con ellos. Con esto finalizamos la entrevista. Muchas gracias por